La luz de la media mañana inundaba la sala del juzgado de Valdeoliva, blanqueando las paredes encaladas y dibujando rectángulos dorados sobre el desgastado suelo de baldosas hidráulicas. La jueza Elena Vargas, envuelta en la severidad de su toga negra, escuchaba con atención impasible el último caso del día, una disputa vecinal por lindes difusas y un olivo centenario. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro recogido con rigor, era una máscara de profesionalidad, pero sus ojos de un marrón profundo y penetrante no perdían detalle. Observaba no solo las palabras, sino los gestos nerviosos, las miradas furtivas, la tensión subyacente que convertía un simple desacuerdo en un microcosmos del alma humana. Valdeoliva, en la costa andaluza, dormitaba bajo un sol generoso, un pueblo de casas blancas aferradas a colinas salpicadas de olivos y viñedos que descendían hacia un mar de azul intenso. Pero bajo la postal idílica, una corriente de inquietud recorría sus calles empedradas. El puerto pesquero languidecía, el paro juvenil era una sombra persistente y desde hacía unos meses una nueva presencia ensombrecía la calma. Motocicletas potentes que rugían a deshoras, hombres desconocidos con chaquetas de cuero negro marcadas con la cabeza de un lobo aullando a una luna negra. Los lobos negros. Tras dictar sentencia con voz clara y firme, Elena se quitó la toga, revelando un traje de chaqueta impecable. La transformación era sutil pero perceptible. La rigidez del cargo daba paso a una presencia contenida, una alerta silenciosa en su postura. Salió del juzgado sintiendo el calor del sol en la cara y se dirigió a la pequeña bodega de Sofía Benavides, un refugio de aromas a vino añejo y amistad sincera. Sofía, una mujer de 50 y tantos años con la calidez y la resiliencia grabadas en el rostro, la recibió con una sonrisa que no lograba ocultar del todo la preocupación en sus ojos. Elena, qué alegría verte. Un vinito. Solo un momento, Sofía. Tengo una reunión en Málaga esta tarde, respondió Elena aceptando una copa pequeña de moscatel. ¿Todo bien por aquí? La sonrisa de Sofía vaciló. Bueno, ya sabes, esa gente nueva. Ayer estuvieron otra vez, preguntando cosas, mirando. Se interrumpió al oír el rugido familiar de motores acercándose. 3 motocicletas se detuvieron bruscamente frente a la bodega. 2 hombres corpulentos vestidos con el cuero negro de los lobos flanquearon a un tercero, más compacto pero con una presencia amenazante. Era Mateo Sombra Díaz. Su rostro era impasible, casi militar en su falta de expresión, pero sus ojos claros escanearon el interior de la bodega con una eficiencia fría. Una cicatriz fina, casi invisible, cruzaba la ceja izquierda de Elena, un recuerdo que vibró levemente ante la tensión repentina. Sombra entró en la bodega, sus botas resonando en las baldosas. Ignoró a Elena y se dirigió a Sofía. La dueña, ¿no? Mi jefe, el halcón, manda saludos. Dice que este local tiene potencial y que aprecia la colaboración de los negocios locales. Su voz era neutra, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más intimidante. Sofía se enderezó, el miedo reemplazado por una chispa de orgullo terco. Mi bodega no está en venta ni necesita colaboradores. Ahora, si no van a comprar nada. Uno de los acompañantes de Sombra dio un paso adelante, amenazante. Quizás no has entendido. Creo que la señora ha sido muy clara, intervino Elena, su voz tranquila pero cortante. Se había movido casi imperceptiblemente, interponiéndose ligeramente entre Sofía y los hombres. No había amenaza en su tono, solo una autoridad inquebrantable. Sombra giró la cabeza lentamente hacia ella. La estudió por un instante, sus ojos deteniéndose quizás en la línea de su mandíbula, en la calma peligrosa de su mirada. «¿Y tú eres?» «Elena Vargas, jueza de instrucción de este distrito», dijo, manteniendo la calma. Una leve contracción, casi imperceptible, alteró la impasibilidad de Sombra. Miró a sus hombres, luego de nuevo a Elena. Una jueza, interesante. Hizo una pausa. El hombre que había avanzado intentó agarrar una botella de vino de la estantería más cercana. En un movimiento fluido y casi invisible, Elena extendió la mano, no hacia el hombre, sino hacia la botella. Sus dedos se cerraron sobre el cuello de cristal una fracción de segundo antes que los del lobo. Al mismo tiempo, su otra mano se apoyó ligeramente en el antebrazo del hombre, aplicando una presión mínima pero precisa en un punto nervioso. El hombre soltó un gruñido ahogado y retrocedió instintivamente, frotándose el brazo con sorpresa y dolor. Todo ocurrió en menos de 2 segundos. Elena seguía sosteniendo la botella, su expresión inalterada. «Creo que no han pagado esto», dijo simplemente, volviendo a colocar la botella en su sitio.
Sombra observó la escena en silencio. No había visto exactamente qué había hecho la jueza, pero había visto la reacción de su hombre. Una jueza normal no se movía así, no tenía esa calma letal. «Nos vamos», ordenó secamente. Los tres hombres salieron de la bodega. Antes de subir a su moto, Sombra lanzó una última mirada a Elena. No era solo curiosidad, era una evaluación, una pregunta sin formular. Luego arrancó el motor y desapareció calle abajo, seguido por sus compañeros. Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Dios mío, Elena, ¿has visto eso? ¿Cómo has?» «No ha sido nada, Sofía», la interrumpió Elena suavemente, aunque su corazón latía un poco más rápido. La vieja adrenalina, la vieja alerta. Había sido un error intervenir, exponerse, por mínimo que fuera. Pero no podía quedarse mirando mientras amenazaban a Sofía. «Pero creo que esto no ha terminado. Ten cuidado, por favor». «Tú también, Elena. Esa mirada... Ese hombre es Sombra. No me ha gustado nada». Elena asintió, su mente ya trabajando, analizando. La confrontación había sido breve, pero había revelado mucho. La organización, la disciplina silenciosa de Sombra, la brutalidad latente. Y él había visto algo en ella también. Algo que el halcón, quienquiera que fuese, no tardaría en querer investigar. La paz precaria de Valdeoliva, y la suya propia, acababa de romperse. La jueza que buscaba la expiación en la ley se encontraba de nuevo al borde del abismo de su pasado. La noticia del incidente en la bodega llegó rápidamente a oídos de Ricardo el Halcón Montoya. Desde su base temporal, una finca abandonada en las colinas polvorientas sobre Valdeoliva, el halcón escuchó el informe de Sombra con una calma depredadora. Cincuentón, con el rostro curtido por el sol de Sinaloa y una mirada fría que había visto demasiada muerte, el halcón había construido su reputación sobre la violencia calculada y una ambición sin límites. Valdeoliva era solo una cabeza de puente, un punto estratégico para introducir su mercancía desde Marruecos en la vulnerable costa sur de Europa. Una jueza local entrometida era un inconveniente que debía ser eliminado, rápida y ejemplarmente. «Una jueza», repitió el halcón, acariciando la empuñadura de nácar de la pistola que descansaba sobre la mesa rústica. «¿Y dices que desarmó a Paco con una mano?» «No lo desarmó exactamente, jefe. Fue rápido, preciso». «No es una abogada cualquiera», respondió Sombra, su tono neutro como siempre, pero sus ojos recordando la fluidez inesperada de Elena. Algo en ella le recordaba a los instructores de combate de la Legión, una economía de movimiento letal. «Investígala», ordenó el halcón. «Quiero saber todo sobre Elena Vargas, y prepárale una bienvenida adecuada, que sepa quién manda aquí». Mientras tanto, Elena había informado oficialmente a Rafael Moreno, el jefe de la policía local. Rafael, un hombre recto y amigo de su difunto padre, escuchó con creciente preocupación. «Elena, los Lobos Negros no son la típica banda de pueblo. Tenemos informes de que están conectados con gente muy peligrosa de fuera. Mis recursos son limitados. Apenas tenemos 2 coches patrulla que funcionen bien». «Lo sé, Rafael, pero no podemos dejar que intimiden a la gente», replicó Elena. «Haz lo que puedas. Investiga esa finca abandonada de la que hablan los rumores. Yo haré mis propias averiguaciones». Esa noche, Elena no durmió bien. Viejos hábitos resurgieron. Revisó las cerraduras de su pequeño apartamento con vistas al mar. Analizó las posibles rutas de aproximación, sus sentidos agudizados por una alerta que había intentado enterrar bajo capas de jurisprudencia. Sabía que el halcón no tardaría en responder. La respuesta llegó 2 días después. Mientras conducía por la sinuosa carretera costera que llevaba a Málaga para una reunión, un sedán negro sin matrícula intentó sacarla de la carretera en una curva cerrada. Años de entrenamiento en conducción evasiva tomaron el control. Con un giro brusco del volante y un juego preciso de frenos y acelerador, Elena evitó la colisión, sintiendo el roce del metal contra su vehículo. El sedán intentó bloquearla de nuevo, pero ella lo esquivó, obligándolo a frenar bruscamente para no caer por el pequeño acantilado. Vio 2 figuras en el interior antes de acelerar y perderlos de vista en la siguiente curva. No hubo persecución. Sabía que era una advertencia, una prueba, y también sabía que había respondido de una manera que confirmaría las sospechas del halcón. Al llegar a un mirador seguro, detuvo el coche, sus manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de la furia contenida y la adrenalina. Respiró hondo, obligándose a recuperar la calma de la jueza Vargas. Pero la agente Elena Martín, el nombre que había dejado atrás junto con su vida en el CNI, estaba despierta.
Esa misma tarde hizo una llamada desde un teléfono público usando códigos que no había pronunciado en años. Necesito información, discreta. Ricardo Montoya, alias El Halcón. Posible conexión Sinaloa, operando en la costa de Andalucía. La voz al otro lado fue escueta, profesional. Recibido. Espera contacto. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Los lobos intensificaron su presencia en Valdeoliva. Pequeños actos de vandalismo, miradas amenazantes a los comerciantes que hablaban con la policía, el rugido constante de las motos rompiendo la quietud nocturna. El miedo empezó a calar. Rafael y sus hombres hacían lo que podían, patrullando, tomando declaraciones, pero sin pruebas contundentes, sus manos estaban atadas. El Halcón había ordenado a Sombra vigilar cada movimiento de la jueza. Mateo cumplía la orden con su eficiencia habitual, observándola desde la distancia. La veía caminar por el paseo marítimo al amanecer, su figura solitaria recortada contra el sol naciente. La veía trabajar hasta tarde en el juzgado, la única luz encendida en la plaza silenciosa. La veía hablar con Sofía en la bodega, una calidez genuina en su expresión que contrastaba con la frialdad que mostraba en público. Un día, desde su puesto de observación en una callejuela, Sombra vio a Elena intervenir de nuevo. No contra los lobos esta vez, sino defendiendo a un joven magrebí al que un par de exaltados locales acusaban de robo sin pruebas. Elena se enfrentó a ellos con calma, citando la ley, exigiendo pruebas, protegiendo al chico asustado hasta que llegó la patrulla de Rafael. Sombra observó la escena, una extraña sensación removiéndose en su interior. Era la misma determinación que había visto en la bodega, pero usada para proteger al débil, para defender la ley incluso cuando era inconveniente. Recordó fugazmente a un capitán de la Legión que siempre insistía en el honor, incluso en medio del caos de Afganistán. Un honor que él sentía haber perdido hacía mucho tiempo. Elena sintió la vigilancia de Sombra. A veces captaba un destello en un espejo retrovisor, una figura inmóvil en una esquina lejana. No intentó evadirlo. Sabía que era inútil y quizás incluso contraproducente. Pero su presencia constante era un recordatorio de la amenaza que se cernía sobre ella y sobre Valdeoliva. Recibió la información que había pedido a través de un canal seguro. Ricardo Montoya era más peligroso de lo que pensaba, un lugarteniente de alto rango de un cartel en expansión, encargado de establecer una nueva ruta europea. Valdeoliva y su puerto eran clave. La jueza Vargas era un obstáculo imprevisto que debía ser neutralizado permanentemente. La información también incluía un perfil escueto de Mateo Sombra Díaz, exlegionario condecorado en misiones exteriores, expulsado por insubordinación tras un incidente traumático no especificado. Reclutado por Montoya en Tánger, exlegionario. Eso explicaba la disciplina, la mirada, la eficiencia y quizás, solo quizás, una vulnerabilidad. Un código roto. La presión aumentaba. El Halcón necesitaba el control del puerto y lo necesitaba ya. Sabía que la jueza no cedería. Decidió que era hora de forzar el final de la partida. Y Sofía Benavides, la amiga de la jueza, la dueña de la bodega que representaba la resistencia silenciosa del pueblo, sería la pieza clave. El sol se hundía en el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, cuando Elena recibió la llamada. La voz de Rafael sonaba tensa, urgente. «Elena, es Sofía. No contesta al teléfono. Su bodega está cerrada, lo cual es raro a esta hora. Un vecino dice haber visto una furgoneta negra sospechosa cerca de allí hace una hora». El corazón de Elena se encogió. Sabía lo que significaba. La finca abandonada, Rafael. Probablemente la han llevado allí. Quiero que asegures el perímetro, todas las vías de acceso. Nadie entra ni sale sin mi orden. Y no intervengas hasta que yo te avise. No quiero que nadie salga herido innecesariamente. Elena, esto es una locura. Deberíamos llamar a la Guardia Civil, a la UCO. No hay tiempo, Rafael, y esto es personal. Confía en mí. Colgó antes de que él pudiera protestar más. Se movió con rapidez por su apartamento. Abrió un armario oculto tras una falsa pared. Dentro un pequeño maletín de lona. No había armas de fuego, las había dejado atrás hacía mucho tiempo. Pero había otras herramientas, un cuchillo de combate de hoja oscura, un juego de ganzúas, una pequeña radio encriptada, un chaleco ligero de protección balística que se ajustó bajo su ropa oscura y práctica. Por último, recogió su cabello en una coleta apretada. Al mirarse en el espejo, no vio a la jueza Vargas, vio a la agente Martín, lista para una última misión no autorizada. La expiación tendría que esperar.
Ahora tocaba sobrevivir y salvar a Sofía. La finca abandonada se alzaba sobre una colina, una silueta negra contra el cielo crepuscular. Olivos retorcidos y matorrales resecos rodeaban los edificios en ruinas, la casa principal, un antiguo lagar, varios almacenes decrépitos. El único sonido era el canto insistente de las cigarras y el viento susurrando entre las ruinas. Elena dejó su coche oculto a casi 1 kilómetro y se acercó a pie, moviéndose con la agilidad silenciosa de un fantasma, aprovechando las sombras y el terreno irregular. Observó la finca con binoculares de visión nocturna, vio luces en la casa principal y en uno de los almacenes, motocicletas aparcadas cerca. Contó al menos 8 guardias visibles patrullando el perímetro exterior, armados con algo más que cuchillos. Dentro habría más, incluyendo al halcón y probablemente a Sombra. Y Sofía. Usando sus conocimientos de infiltración, evitó a los guardias exteriores, deslizándose a través de un hueco en el viejo muro de piedra que rodeaba la propiedad. Su objetivo era el almacén. Intuía que mantendrían a Sofía allí, separada de la actividad principal en la casa. El interior del almacén estaba débilmente iluminado por una bombilla desnuda. Vio a Sofía atada a una silla en el centro, amordazada. Estaba asustada, pero sus ojos mostraban más rabia que terror. 2 guardias la vigilaban, aburridos. Elena esperó, observando sus rutinas, buscando el momento perfecto. Lo encontró cuando uno de los guardias salió a fumar. Se deslizó dentro como una sombra. El segundo guardia ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe preciso en la base del cráneo lo dejó inconsciente. Cortó las ataduras de Sofía y le quitó la mordaza. «Elena», susurró Sofía con la voz ronca. «Shh. Tenemos que salir de aquí», murmuró Elena, ayudándola a ponerse en pie. Le pasó un pequeño cuchillo, solo por si acaso. Pero su suerte se había acabado. El guardia que había salido a fumar regresó y dio la alarma al ver a su compañero en el suelo. Las luces de la finca se encendieron, bañando el patio en una luz cruda. Las puertas de la casa principal se abrieron de golpe y varios hombres salieron corriendo. El halcón entre ellos, pistola en mano. «Vargas, sabía que vendrías», gritó el halcón, una sonrisa torcida en su rostro. «Atrapadla». Elena empujó a Sofía detrás de unos viejos toneles de vino. «Quédate aquí, no te muevas». La confrontación era inevitable. Elena se movió con una velocidad y precisión que dejó atónitos a los hombres del halcón. Usó el entorno a su favor, los toneles como cobertura, el polvo del suelo para cegar momentáneamente, las herramientas oxidadas del almacén como armas improvisadas. Neutralizó a 3 hombres en rápida sucesión, usando una mezcla de golpes incapacitantes y llaves de sumisión. No buscaba matar, solo ganar tiempo, crear una vía de escape. El halcón observaba desde la distancia, su sonrisa reemplazada por una mueca de furia y sorpresa. «¡Sombra! ¡Acaba con ella!». Sombra apareció desde las sombras de la casa principal. Se movió hacia Elena con una cautela profesional, reconociendo a una oponente de su calibre. El enfrentamiento entre ellos fue diferente. Rápido, brutal, técnico, un baile letal de bloqueos, golpes y esquivas. Elena sintió la fuerza y la habilidad de Sombra, el legado de la Legión en cada movimiento. Pero también sintió una vacilación, una fracción de segundo de duda en sus ojos, cuando sus miradas se cruzaron en medio de la lucha. El halcón, impaciente, levantó su pistola y apuntó hacia Sofía, que seguía oculta tras los toneles. «Se acabó el juego, jueza. Ríndete o tu amiga muere». Elena se congeló. Estaba demasiado lejos para detenerlo. Sombra también se detuvo, mirando al halcón y luego a Sofía. «Sombra, he dicho que la mates», rugió el halcón, apuntando ahora a Elena. «O mátala tú, ahora». Le lanzó una pistola a Sombra, que la atrapó en el aire. El momento se suspendió. Sombra tenía la pistola en la mano. Elena lo miraba fijamente, sin miedo, solo con una intensidad interrogante. Sofía contuvo la respiración. El halcón sonreía, disfrutando del dilema de su lugarteniente. Sombra miró la pistola en su mano, luego al halcón, cuya crueldad ahora le parecía vacía y grotesca. Miró a Elena, a la jueza que luchaba con una fiereza inesperada por proteger a su amiga, por defender algo más que su propia vida. Miró a Sofía. El rostro asustado pero digno de una mujer inocente atrapada en su guerra sucia. Recordó al capitán de la Legión las palabras sobre el honor. ¿Es este el honor que buscabas, legionario? La voz de Elena resonó en el silencio tenso, baja pero clara, como si hubiera leído sus pensamientos. Sombra tomó una decisión. En lugar de apuntar a Elena o a Sofía, giró bruscamente y disparó.
No al halcón, sino a la bombilla que iluminaba el patio, sumiendo la escena en una oscuridad casi total, rota solo por la luz que escapaba de la casa. ¡Traidor!, aulló el halcón, disparando a ciegas hacia donde estaba Sombra. Elena no necesitó más. Aprovechando la confusión y la oscuridad, se lanzó hacia el halcón. La lucha fue corta y brutal. Desarmó a Montoya con una llave dolorosa y lo derribó con un golpe contundente. El líder de los lobos negros quedó tendido en el polvo, gimiendo de dolor e incredulidad. Las sirenas empezaron a oírse a lo lejos, acercándose rápidamente. Elena había dado la señal a Rafael a través de su radio justo antes de que Sombra disparara a la luz. Sacó a Sofía de detrás de los toneles. ¿Estás bien? Sofía sintió, temblando pero ilesa. Miró hacia donde Sombra había estado, pero él había desaparecido en la oscuridad. Los coches de la policía local irrumpieron en la finca, sus luces azules y rojas barriendo la escena caótica. Rafael Moreno corrió hacia Elena y Sofía. ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado aquí? Elena miró al halcón, inmovilizado en el suelo, y a los otros lobos heridos o inconscientes. Se acabó, Rafael. Tienes a tu hombre. Mientras los agentes aseguraban la escena y arrestaban a los miembros de la banda, Rafael se acercó a Elena. ¿Y Sombra? ¿Dónde está? Elena miró hacia la oscuridad más allá de las luces policiales. No lo sé, desapareció. Hizo una pausa. Pero creo que nos ayudó al final. Rafael la miró, comprendiendo que había mucho más en la historia de lo que veía, mucho más en Elena de lo que nunca había sospechado. Será mejor que me cuentes todo, Elena, desde el principio. El desmantelamiento de la célula de los lobos negros en Valdeoliva fue noticia local durante días. El halcón y sus hombres fueron procesados, enfrentándose a cargos por narcotráfico, secuestro, intento de asesinato y crimen organizado. Las pruebas encontradas en la finca, sumadas al testimonio de Sofía y las investigaciones previas de Rafael, eran contundentes. Valdeoliva respiró un poco más tranquila, aunque la sombra del cartel matriz seguía presente en la distancia. Mateo Sombra Díaz fue arrestado 2 días después en una estación de autobuses en Algeciras, intentando salir del país. No opuso resistencia. Cuando Elena fue informada, solicitó hablar con él. Se encontraron en una sala de interrogatorios austera. Sombra la miró con sus ojos claros, ahora desprovistos de la máscara de impasibilidad. Había cansancio en ellos, y algo más, quizás el inicio de una comprensión. ¿Por qué lo hiciste, Mateo?, preguntó Elena en voz baja. ¿Por qué disparaste a la luz? Sombra tardó en responder. No lo sé exactamente, jueza. Supongo que estaba harto de seguir órdenes sin sentido, de la brutalidad por la brutalidad. Viéndola a usted, a su amiga, me recordó algo que había olvidado. Hizo una pausa. La Legión te enseña a luchar, a sobrevivir, pero se supone que es por algo, por proteger. Montoya solo protegía su bolsillo. ¿Estás dispuesto a declarar, a contarnos lo que sabes sobre las operaciones de Montoya, sobre el cartel? Sombra la miró fijamente. Si lo hago, ¿qué gano yo? Una sentencia reducida, quizás, protección y la posibilidad de empezar de nuevo. Lejos de todo esto. Elena se inclinó ligeramente. Sé lo que es llevar una carga, Mateo. Sé lo difícil que es encontrar el camino de vuelta cuando te has perdido. Él vio algo en sus ojos, un destello de experiencia compartida, de comprensión que iba más allá de su rol de jueza. Asintió lentamente. Hablaré. Días después, Elena estaba de nuevo en su despacho en el juzgado de Valdeoliva. El sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Sobre su mesa, los expedientes habituales. Pero algo había cambiado. La línea entre la jueza Vargas y la agente Martínez